El taxi avanzaba lentamente por las estrechas calles de los suburbios del norte de Boston. Después de un vuelo de 13 horas y una escala de 3 horas en Los Ángeles, lo único que Sarah Owen deseaba era una ducha caliente y su propia cama. Apoyó la frente en el frío cristal y observó el paisaje que le resultaba familiar. Casas victorianas, cuidados jardines delanteros y viejos arces. El aire de principios de octubre era claro y fresco, un contraste inusual con el sofocante aire de Singapur. «Llegaremos pronto, señora», dijo el conductor mirando al copiloto. Sarah sonrió débilmente. Durante 3 meses había vivido en la estéril habitación de cristal del Hotel Marina Bay, yendo y viniendo entre este y la obra del futuro centro cultural. 3 meses de reuniones diarias, dibujos, compromisos con los contratistas y noches en vela. Su primer proyecto internacional, de esta magnitud, fue agotador y estimulante a la vez. Sacó su teléfono y releyó el último mensaje que Russell le había enviado ayer. «No puedo quedar. Reunión urgente en el banco. Las llaves están bajo la bañera de helechos, como siempre. R. Ni T. Ni te he echado de menos. Ni T». Sarah se tragó el nudo que tenía en la garganta. ¿Cuándo habían empezado a comunicarse por mensajes telegráficos? 2 años atrás, las cosas habían sido diferentes. Ella y Russell habían pasado horas al teléfono cuando ella se ausentaba, aunque solo fuera un par de días. Russell la inundaba de mensajes, fotos graciosas de su gato Oscar y simpáticos mensajes de voz. Cuando regresó de su primer viaje de negocios serio a Chicago, él la recibió en el aeropuerto con un ramo de sus peonías favoritas y una mesa reservada en un restaurante frente al mar. «Aquí estamos». La voz del taxista la sacó de sus recuerdos. Sarah pagó, sacó su pesada maleta del maletero y se dirigió a casa. Su casa, o mejor dicho, la casa de su abuela Rosalind, que había pasado a manos de Sarah tras la muerte de la anciana hace 7 años. Era donde Sarah había pasado su infancia, donde había vuelto después de la universidad, donde había conocido a Russell. El edificio georgiano de ladrillo de 2 plantas, con columnas blancas en la entrada y un ático en el tercer piso, tenía el mismo aspecto que hacía 3 meses. Pero algo había cambiado sutilmente. Sarah frunció el ceño, intentando averiguar qué era, y entonces se fijó en ello. Las cortinas de color púrpura pálido del salón. En lugar de las cortinas de lino azul oscuro, que una vez habían colgado en el dormitorio de su abuela, y luego se habían trasladado a la planta baja. Qué extraño. ¿Russell había decidido redecorar en su ausencia? No era propio de él en absoluto. En 15 años de matrimonio, su marido no había mostrado ni una sola vez interés por arreglar la casa, considerándola territorio de su mujer. «Cariño, tú eres arquitecto, se te dan mejor estas cosas», le decía cuando ella le consultaba sobre nuevos muebles o colores para las paredes. Sarah sacó una llave de debajo de una tina de helechos de barro y abrió la pesada puerta de roble. «¿Russell?», gritó entrando en el vestíbulo. Silencio. Sarah escuchó y oyó una suave música clásica procedente de la cocina. ¿Chopin? Russell nunca escuchaba música clásica. Prefería el jazz y el blues. Dejó la maleta en la escalera y recorrió el salón, observando otros cambios. Nuevos cojines en el sofá, un jarrón desconocido en la mesa de centro, una pila de libros de arte que nunca había visto antes. El olor también era distinto. En lugar del familiar aroma a sándalo de su incienso favorito, olía a algo floral y empalagoso. En la cocina, Sarah se quedó paralizada en el umbral. En la isla de mármol, una mujer alta y morena, con un amplio jersey de cachemira color crema, cortaba verduras. Tarareando algo para sí misma, la desconocida se movió por la cocina con la confianza de quien se siente como en casa. «¿Cómo dice?», dijo Sarah, y la mujer se sobresaltó y se giró bruscamente. «Dios mío, me has asustado», se llevó la mano al pecho. «Tú debes de ser Sarah. Russell dijo que volverías hoy, pero pensé que sería mucho más tarde». Delante de Sarah, había una mujer de unos 30 años con el pelo largo y ondulado recogido en un moño informal. Rasgos faciales correctos, grandes ojos marrones, labios brillantes. Hermosa, de un modo misterioso, casi cinematográfico. «¿Y tú?», Sarah intentó mantener la voz firme. «Octavia Rains». La mujer se secó las manos en un paño de cocina y extendió la palma para estrecharla. «Soy colega de Russell. ¿No me ha mencionado?». Sarah estrechó automáticamente la mano extendida, sintiendo la fría rabia que se acumulaba en su interior. «No, no me ha mencionado. Mucho menos mencionó que estarías aquí».
Octavia parecía realmente sorprendida. «Qué raro», me aseguró. Vaciló al ver la expresión de Sara. «Será mejor que hables con él en persona. Creo que iré a mi habitación». «¿A tu habitación?», preguntó Sara sintiendo cómo crecía la tensión. «La habitación de invitados», se apresuró a explicar Octavia. «Me quedaré aquí un tiempo». En ese momento sonó un portazo y se oyeron pasos en el pasillo. «¿Sara? ¿Ya estás en casa?». La voz de Russell sonaba demasiado alegre, casi juguetona. Apareció en el umbral de la cocina, alto, con canas prematuras en su pelo rubio, vestido con un elegante traje gris oscuro. Su rostro expresaba una sonrisa tensa. «Hola, cariño». Se acercó y le besó la mejilla. «¿Qué tal el vuelo?». Sara dio un paso atrás, cruzando los brazos sobre el pecho. «¿Qué está pasando aquí, Russell?». Russell lanzó una mirada nerviosa a Octavia, que se quedó inmóvil en la isla de la cocina, agarrando una toalla entre las manos. «¿Por qué no hablamos en el estudio?», sugirió, intentando coger a su mujer por el codo, pero Sara se apartó. «Quiero saber ahora mismo quién es esta mujer y por qué vive en mi casa». Octavia intervino. «Creo que os dejaré a solas para que habléis». «No», dijo Sara con brusquedad. «Quiero oír las explicaciones de los dos». Russell suspiró, frotándose el puente de la nariz, un gesto que hacía en momentos de estrés. «Octavia es una colega mía del departamento de marketing. Ha tenido algunos problemas de vivienda. La echaron de su piso por un conflicto con el casero. Le ofrecí alojarla en nuestra ala de invitados mientras busca un nuevo lugar donde vivir. De momento», añadió Octavia rápidamente. «No pensaba quedarme mucho tiempo». Sara pasó lentamente la mirada de su marido a Octavia y viceversa. «¿Cuánto tiempo lleva así?». «2 semanas», respondió Russell. «3», dijo Octavia al mismo tiempo. Intercambiaron miradas rápidas y Sara sintió que se le caía el suelo bajo los pies. Respiró hondo. «Russell, necesito hablar contigo, a solas, ahora mismo». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se dirigió al estudio de su abuela, una habitación con paneles de roble y un enorme ventanal con vistas al jardín. Era su santuario en la casa, el lugar donde trabajaba en sus proyectos cuando no viajaba a la oficina. Russell entró a continuación y cerró la puerta tras de sí. «Sara, me doy cuenta de que esto parece extraño, raro». Se volvió hacia él. «Llego a casa después de 3 meses y me encuentro a una mujer extraña en mi cocina, actuando como si fuera la dueña del lugar. No es raro, Russell, es inaceptable». Russell se hundió en el sillón de cuero junto a la ventana y se pasó una mano por el pelo. «Debería haberte avisado, pero no quería molestarte en medio de un proyecto importante. Octavia está en una situación difícil. La han echado literalmente a la calle. Y de toda la gente de Boston, ¿mi marido era el único que podía ayudarla?». Sara entornó los ojos. «No nací ayer, Russell. ¿Qué pasa entre vosotros dos?». «Nada», respondió él demasiado deprisa. «En realidad es mi colega, una talentosa especialista en relaciones públicas. Estamos trabajando en un proyecto importante para el banco. Cuando me enteré de sus problemas, me limité a mostrar simpatía humana». Sara se acercó a la ventana y miró los viejos arces del jardín. Las hojas ya empezaban a cambiar de color, manchas púrpuras y doradas sobre el verde oscuro. El otoño era la estación favorita de su abuela. «¿Le has dicho que la casa es mía?». «¿Qué la heredé de mi abuela?». Russell arrugó la nariz. «¿Y eso qué importa? Llevamos 15 años casados, es nuestro hogar juntos». «No», Sara se volvió hacia él. «Legalmente soy la única propietaria de esta casa. Nunca fuimos copropietarios y sabes muy bien por qué. Cuando se casaron, Russell había insistido en formalizar la copropiedad. Pero la abuela Rosalind, antigua abogada, había aconsejado a su nieta que mantuviera la casa como propiedad exclusiva. «No porque no confíe en Russell, querida», dijo entonces. «Es solo que esta casa ha pertenecido a nuestra familia durante 4 generaciones y quiero que la conserves, pase lo que pase». «Es un tecnicismo», le quitó importancia a Russell. «Somos una familia y tengo derecho a invitar huéspedes a mi casa. ¿Durante 3 semanas? ¿Sin mi conocimiento?». Russell se levantó y se acercó a ella, intentando cogerle las manos, pero Sara se apartó. «Mira, sé que lo que hice estuvo mal al no hablarlo contigo. Pero has estado tan ocupada con el proyecto, siempre cansada durante nuestras llamadas. No quería aumentar tus problemas. Además, es solo temporal. Octavia ya está buscando otro piso». Sara estudió la cara de su marido, intentando averiguar qué había detrás. En 15 años de matrimonio,
Había aprendido a leer sus microexpresiones, el leve tic de la comisura de los labios cuando estaba nervioso, la arruga del entrecejo cuando mentía, la costumbre de frotarse el dedo anular con el pulgar cuando se sentía culpable. Ahora veía las 3 señales. «Quiero que se vaya», dijo Sara con firmeza. «Esta noche». Russell dio un paso atrás con la cara contorsionada por la irritación. «Eso es imposible. Es tarde. No tiene a dónde ir. Boston está lleno de hoteles». «Sara, sé razonable. La chica está en una situación difícil. No me interesan sus problemas», la cortó Sara. «Acabo de volver de 3 meses de infierno y quiero estar en casa, en mi propia casa, sin extraños». Estaban frente a frente, y Sara se dio cuenta de repente de lo mucho que había cambiado Russell durante su ausencia. O tal vez no se había dado cuenta de los cambios antes. Nuevas arrugas alrededor de los ojos, una barbilla más afilada, un corte de pelo diferente, más corto por los lados y con el flequillo más largo hacia atrás. Parecía más joven, más elegante, como si quisiera agradar a alguien. «No voy a poner a Octavia en la calle en mitad de la noche», dijo Russell con repentina firmeza. «Es cruel y está fuera de lugar, Sara». Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Russell nunca le había hablado así. Era como si estuviera protegiendo a alguien preciado. «De acuerdo», dijo secamente. «Que se quede hasta mañana, pero quiero que se vaya por la mañana». Russell parecía querer decir algo, pero cambió de opinión. «Está cansado del camino. Retomemos la conversación mañana cuando estés descansada». Sara asintió, sintiendo de repente el peso del largo vuelo y de la confusión emocional. «Voy a darme una ducha», dijo. «Espero no encontrar más sorpresas en mi habitación». Russell apartó la mirada y Sara sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Russell?», preguntó tensa. «¿Dónde dormía Octavia?» «En la habitación de invitados, por supuesto», respondió él con demasiada rapidez. Sara salió en silencio del estudio y subió las escaleras hasta el primer piso. En el pasillo se detuvo un momento ante la puerta de la habitación de invitados y luego la abrió con decisión. La habitación estaba intacta, la cama perfectamente hecha, las cortinas echadas, ningún objeto personal. Aquí no vivía nadie. Sara cerró lentamente la puerta y se dirigió hacia su dormitorio, situado al final del pasillo. Le temblaba la mano al empujar el pomo. La habitación, espaciosa y de techos altos, estaba casi exactamente como la había dejado, pero por todas partes había señales de la presencia de otra persona. El frasco de perfume del tocador no era de su marca. El kimono de seda del respaldo de la silla no era de su estilo. El libro de la mesilla de noche era una novela contemporánea que Sara nunca había leído. Se dirigió al vestidor y abrió la puerta. La mitad de sus pertenencias estaban a un lado, dejando sitio al armario de otra persona. Vestidos caros, jerseys de cachemira, zapatos de diseño. «Se suponía que no debías ver eso». La voz de Russell detrás de ella la hizo estremecerse. Sara se volvió lentamente hacia su marido, sintiendo que algo en su interior se hacía añicos. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?», preguntó en voz baja. Russell bajó los ojos. «6 meses, pero ella se mudó aquí cuando tú te fuiste a Singapur». «A mi casa», dijo Sara con voz incolora. «A mi dormitorio. Sara, ¿puedo explicarte?» «No», levantó la mano deteniéndolo. «Ahora no, estoy demasiado cansada. Hablaremos mañana. Esta noche dormiré en la habitación de mi abuela». Salió del dormitorio, sintiendo que una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. La habitación de la abuela Rosalind estaba en el ático, un espacio pequeño pero acogedor, que Sara había mantenido intacto desde la muerte de la anciana. Allí se sentía tan segura como cuando era niña, y se escondía de toda adversidad. Mientras subía por la estrecha escalera hasta el tercer piso, Sara pensó en todo lo que se había perdido por sumergirse en su trabajo. No se había dado cuenta de que su matrimonio se estaba desmoronando. No sintió el distanciamiento de su marido. No se había dado cuenta de que su casa, se estaba convirtiendo en el espacio de otra persona. Cerrando la puerta del ático tras de sí, Sara se sentó en una vieja cama con colchón de muelles y cabecero de madera. De las paredes colgaban amarillentas fotografías enmarcadas. La historia de la familia de Sara, 4 generaciones de mujeres que habían vivido en esta casa. La bisabuela Elizabeth, una orgullosa sufragista. La abuela Rosalind, una de las primeras abogadas de Boston. La madre de Sara, una artista de talento que murió demasiado pronto. Y ahora la propia Sara,
una arquitecta de éxito que acababa de descubrir que, mientras construía edificios en la otra punta del mundo, su propia casa, su legado, había sido entregado a otra mujer. Se quedó despierta, escuchando los sonidos de la casa, el crujido de las tablas del suelo, las voces silenciosas de la planta baja, la risa ahogada de Octavia. Cada susurro, cada sonido le parecía una intrusión, una profanación del espacio que Sara consideraba su santuario. Por la mañana había tomado una decisión. No se iría. Este es su hogar, su herencia, su historia, y haría cualquier cosa para recuperarlo. Sara se despertó con el olor a café que salía de la cocina. Por un momento se sintió confusa, sin saber dónde estaba, hasta que reconoció las familiares vigas de madera del ático y el viejo tapiz de la pared de enfrente. La luz del sol se filtraba por la pequeña ventana redonda, coloreando la habitación con tonos cálidos. 7 de la mañana, decía el antiguo reloj de la mesilla de noche. Sara cogió el teléfono y encontró 3 llamadas perdidas de Martin, su socio en el estudio de arquitectura, y un mensaje. Llámame cuando te despiertes. Hay buenas noticias sobre el proyecto de Singapur. El trabajo podía esperar. Ahora tenía preocupaciones más urgentes. Tras una ducha rápida en el pequeño cuarto de baño bajo el tejado, Sara se vistió con unos vaqueros y un jersey holgado que había encontrado en una vieja cómoda, cosas que había dejado aquí hacía años por si decidía pasar la noche en la habitación de su abuela. Se recogió el pelo húmedo en un moño y, respirando hondo, bajó las escaleras. No había nadie en la cocina, pero había café recién hecho en la cafetera y 2 tazas limpias. Sobre la mesa había una nota escrita con una letra clara que Sara no reconoció. Me voy a trabajar. Vuelvo a las 6. Octavia. Sara arrugó la nota y la tiró a la papelera. Es como si llevara años viviendo aquí, murmuró mientras se servía un café. Solo ahora se dio cuenta de que hasta las tazas de café eran nuevas. Porcelana blanca con un borde dorado en lugar de su juego favorito de cerámica rugosa. Russell tampoco estaba en casa. Su ausencia dio a Sara la oportunidad de investigar un poco. Empezó por su dormitorio, tratando de mirarlo con la mirada desapegada de una investigadora y no de una esposa devota. La habitación, antes decorada en tonos azules y crema, estaba ahora salpicada de toques brillantes, almohadas moradas en la cama, figuras exóticas en las estanterías, cuadros abstractos en las paredes. Sara abrió el cajón de la mesilla de noche del lado de la cama de Russell y encontró allí unos cuantos recibos de restaurantes caros, fechados en el período de su ausencia, y una cajita de terciopelo. Dentro, había unos pendientes con amatistas, piedras que Sara nunca usaba por su brillante color púrpura. Había una nota pegada en el fondo de la caja, para Octavia, en honor de nuestro día especial. R. Sara cerró la caja de golpe, sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. Día especial. ¿Qué podía significar? ¿El aniversario de su encuentro? ¿O algo más? En el cuarto de baño encontró toda una colección de cosméticos y productos de aseo pertenecientes a Octavia, incluido un caro perfume francés que flotaba en el aire. En el cesto de la ropa sucia había ropa de mujer que claramente no pertenecía a Sara, lencería de encaje, blusas de seda, vaqueros de diseño. Salió del dormitorio, tratando de ordenar sus pensamientos. Su intuición le dijo que mirara en el despacho de Russell, en la planta baja. A diferencia de su propio espacio de trabajo, decorado con colores cálidos y repleto de libros, el despacho de su marido era estéril y moderno, con muebles minimalistas y detalles cromados. Sara se sentó en su mesa y encendió el ordenador. La pantalla le pidió una contraseña. Ella tecleó automáticamente R-Sowen 2010, una combinación de sus iniciales y el año de su boda que Russell había utilizado durante años. El ordenador no aceptó la contraseña. Sara probó algunas variaciones más, como la fecha de nacimiento de Russell y el nombre de su equipo de fútbol favorito, pero sin éxito. Luego se fijó en los cajones del escritorio. El de arriba estaba cerrado, pero Sara sabía dónde guardaba Russell la llave de repuesto. En una cajita en la estantería, oculta tras gruesos volúmenes de libros de consulta financiera. El cajón reveló varias carpetas de documentos. Sara las revisó metódicamente hasta que dio con una carpeta etiquetada como Casa, Documentos. Dentro había copias de su certificado de propiedad, pólizas de seguro y un poder notarial, fechado el año pasado, que autorizaba a Russell a representarla en asuntos inmobiliarios. Sara frunció el ceño.
Recordaba vagamente haber firmado aquel documento antes de su viaje a Chicago, cuando habían planeado arreglar el tejado de la casa, y Russell se había ofrecido voluntario para supervisar las obras en su ausencia. Pero nunca se había imaginado que él hubiera utilizado aquel poder para otra cosa. Debajo del poder había otro documento, fechado un mes antes. Sara empezó a leerlo y sintió que se le helaba la sangre. Era un acuerdo para alquilar parte de la casa, el dormitorio principal, el baño y el uso compartido de las zonas comunes, a nombre de Octavia Raines. El plazo era de 1 año, con opción a renovación. El documento estaba firmado por Russell en nombre de Sara por poder. Sara se quedó mirando el papel, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Russell no solo la había engañado. En realidad, había cedido parte de su casa a su amante, aprovechándose de una laguna legal. Siguió buscando y encontró los extractos bancarios de Russell en otra carpeta. En los últimos 6 meses, había retirado importantes cantidades de dinero en efectivo y había hecho varias compras importantes en joyerías y boutiques. Una vez había pagado un fin de semana en un lujoso hotel balneario de la costa de Maine, los mismos días que le había dicho a Sara que iba a una conferencia en Filadelfia. En el bolsillo lateral de la carpeta encontró una fotografía. Russell y Octavia frente al océano, ambos sonrientes, con el brazo de él alrededor de la cintura de ella. Parecían felices, relajados, una pareja de verdad. Sara sintió que algo se rompía en su interior. No solo una aventura, no una aventura, no una aventura, sino una relación en toda regla que se desarrollaba delante de sus narices mientras ella estaba absorta en su trabajo. Devolvió los papeles a su sitio, cerró el cajón con cuidado y salió del despacho. En el salón, se detuvo frente a una gran fotografía enmarcada. Ella y Russell en el patio trasero de la casa el día de su boda. Sara con un sencillo vestido blanco, Russell con un traje azul oscuro, ambos riendo mientras se miran. Hace 15 años. ¿Qué me hiciste?, susurró ella, mirando la cara sonriente de su marido. Sara pasó el resto de la mañana llamando a sus contactos en círculos jurídicos. Sin entrar en detalles, consultó sobre la validez del poder notarial, las condiciones del contrato de arrendamiento y los derechos del arrendador. A mediodía tenía una idea bastante clara. El poder se había otorgado legalmente, pero se había hecho un mal uso de él. El contrato podía impugnarse, pero eso llevaría tiempo y pruebas de mala fe. Hacia las 3 de la tarde, oyó abrirse la puerta principal. Russell había llegado antes de lo habitual. «¡Sara!», gritó al entrar en el salón. «¿Estás aquí?». Ella estaba sentada en el sillón junto a la chimenea con las manos cruzadas sobre el regazo. Su rostro estaba impasible, pero sus emociones bullían en su interior. «¿Cuánto hace que has vuelto?», preguntó. Russell parecía tenso. Se desabrochó el botón superior de la camisa y se aflojó la corbata. «Me he tomado el día libre para poder hablar». Se sentó en el sofá frente a ella. «¿Cómo te encuentras hoy?». «Mejor», respondió Sara brevemente. «He aprendido mucho esta mañana». Algo en su tono hizo recelar a Russell. «¿El qué?». «Le has alquilado nuestro dormitorio a Octavia», dijo Sara con una voz tan llana que al principio Russell no supo a qué se refería. «Perdona, ¿qué?». «He encontrado el contrato de alquiler, Russell, firmado por ti en mi nombre». Su rostro pasó de la sorpresa a la comprensión, y luego a un intento de mantener la compostura. «Ah, eso es lo que quieres decir», intentó sonreír. «Es solo una formalidad, querida, para proteger a Octavia. Su antiguo casero estaba causando problemas y ella necesitaba una confirmación oficial de su nueva residencia. Para proteger a Octavia», repitió Sara lentamente. «¿Quién va a protegerme, Russell? ¿Quién va a proteger mis intereses mientras mi marido utiliza mi poder notarial para meter a una amante en mi casa?» Russell levantó la cabeza. «Yo no...», hizo una pausa mirándola a los ojos. «No lo entiendes, Sara. Las cosas entre nosotros son complicadas. Ilumíname». Sara cruzó los brazos sobre el pecho. «Explícame qué tiene de complicado ser fiel a tu mujer». Russell suspiró y se frotó la cara con las manos. «Siempre estás ausente, Sara. Singapur es solo el último ejemplo. Antes fueron Chicago, Seattle, Austin. Vives con tus proyectos, tus edificios. Y aquí estoy yo, sola en esta casa enorme que ni siquiera considero mía». «Porque no es tuya», dijo Sara en voz baja. «Exacto». Russell alzó la voz. 15 años de matrimonio, y todavía me siento como una invitada. La casa de la abuela Rosalind, el legado familiar, las mujeres Owen. Nunca he formado parte de ello.
Sara lo miró desconcertada. Nunca dijiste que te molestara, porque nunca escuchaste. Se levantó y empezó a pasearse por la habitación. Lo tuyo es la arquitectura, tus logros. No necesitas un marido, Sara. Necesitas un compañero conveniente que no interfiera en tu carrera. Eso no es justo, objetó Sara. Siempre he apoyado tus ambiciones, tu trabajo. ¿Qué ambiciones? Russell sonrió con amargura. Un analista bancario de nivel medio que nunca llegaría a socio. No todo el mundo debe ser una estrella emergente de la arquitectura con proyectos internacionales. Sara se quedó callada, intentando dar sentido a lo que había oído. Había guardado Russell ese resentimiento, esa envidia por su éxito, todos estos años. ¿Y Octavia había aparecido cuando se sentía especialmente sola? Preguntó Sara, intentando hablar con calma. Russell se detuvo junto a la ventana, mirando hacia el patio. Es diferente, dijo en voz baja. Ella me ve, comprende mis ambiciones, mis aspiraciones, me hace sentir importante. Nunca te he dado esa sensación. Solías hacerlo, se volvió hacia ella. Al principio de nuestro matrimonio. Pero entonces cambiaste, Sara. O quizá cambiamos los dos. Sara se levantó y se acercó a él, mirándolo directamente a los ojos. Así que en vez de hablar conmigo, en vez de intentar salvar nuestro matrimonio, decidiste tener una amante y meterla en mi casa. Russell apartó la mirada. No estoy orgulloso de ello, pero en algún momento fue demasiado tarde para hablar. Estabas tan absorto en el proyecto de Singapur que ni siquiera te diste cuenta de que me estaba alejando. Creía que el matrimonio consistía en cuidarse el uno al otro, dice Sara con amargura. Apoyar los éxitos del otro, no tener aventuras por celos. No es una aventura, respondió Russell bruscamente. Octavia y yo tenemos una relación seria. Sara sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Cómo de seria? La quiero, dijo Russell con sencillez, y esas 3 palabras golpearon a Sara con más fuerza que cualquier bofetada. Dio un paso atrás, intentando combatir el mareo. 15 años de matrimonio tachados con 3 palabras. ¿Y ahora qué? Preguntó cuando pudo volver a hablar. ¿Esperas que viva en el ático mientras tú disfrutas de mi casa? Claro que no. Russell parecía casi insultado. Pensé que podríamos vender la casa, repartirnos el dinero e ir cada uno por nuestro lado. Eso sería justo. ¿Justo? Sara no podía creer lo que oía. ¿Vender la casa que ha pertenecido a mi familia por 4 generaciones? Una casa en la que no solo crecí yo, sino también mi madre y mi abuela. Es demasiado grande para una sola persona, Sara, y demasiado cara de mantener. No te corresponde a ti decidir qué hacer con mi herencia, cortó. Y el contrato de alquiler que firmaste es nulo. Puedo impugnarlo en los tribunales. ¿Y crear un escándalo público? Russell negó con la cabeza. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que todo el mundo sepa que la exitosa arquitecta Sara Owen no pudo retener a su marido? Sara se estremeció. Russell estaba dando en el clavo. Ella siempre había evitado la publicidad en su vida privada, protegiendo cuidadosamente su reputación como profesional. ¿Me estás chantajeando? No, suspiró. Solo intento encontrar una solución civilizada. Octavia necesita estabilidad ahora mismo. Ha tenido relaciones difíciles en el pasado, problemas de vivienda. Esta casa le daba una sensación de seguridad. A mi costa, dijo Sara con amargura. Casi nunca estás aquí, exclamó Russell. 3 meses en Singapur, antes 2 meses entre Chicago y Austin. Utilizas esta casa como hotel entre los viajes de negocios. Y Octavia lo aprecia de verdad, la cuida. ¿Me cambia las cortinas? ¿Reorganiza los muebles? ¿Tira las fotos familiares? Sara podía sentir la rabia creciendo en su interior. ¿Llamas a eso cuidar? Ella hace que esta casa cobre vida, Sara. No un museo del pasado, sino un verdadero hogar. Sara miró a su marido y no lo reconoció. ¿Dónde se había metido el Russell que 15 años atrás le había jurado amor eterno bajo el viejo arce del patio? Os quiero a los 2 fuera, dijo con firmeza. Esta noche, Russell negó con la cabeza. No puedes echar a Octavia así como así. El contrato de alquiler. ¡Al diablo con el contrato! Sara alzó la voz por primera vez en toda la conversación. No tenías derecho a firmarlo en mi nombre. Es un abuso de poder. Demuéstralo, replicó Russell con frialdad. Sin escándalo, sin juicio, sin destruir tu preciosa reputación. Estaban frente a frente, 2 personas que una vez se habían amado, pero que ahora eran extraños.
¿Qué te ha pasado, Russell?, preguntó Sara en voz baja. ¿Cuándo te volviste tan calculador? Él bajó los ojos. Vivir contigo me ha enseñado muchas cosas, Sara, incluido el hecho de que a veces debes coger lo que quieres en lugar de esperar a que te lo ofrezcan. En ese momento oyeron el sonido de la puerta principal abriéndose y la voz de Octavia. «Russell, ¿estás en casa?» «He terminado antes». Apareció en la puerta del salón y se quedó helada al ver a Sara y a Russell de pie, uno frente al otro, con caras tensas. «Te pido disculpas». Octavia dio un paso atrás. «No quería interrumpir». «No pasa nada». Russell le tendió la mano, haciéndole señas para que se acercara. Sara y yo estábamos hablando de la situación. Octavia se acercó vacilante, y Russell le rodeó los hombros con el brazo en un gesto protector que a Sara le resultaba demasiado familiar. Una vez la había abrazado de la misma manera en reuniones familiares cuando su madre había criticado su matrimonio. «Sara quiere que nos vayamos», dijo Russell sin rodeos. Octavia se puso pálida. «Pero... el contrato de alquiler». «Es nulo», dijo Sara volviéndose hacia Octavia. «Russell no tenía derecho a alquilarte una parte de la casa sin mi conocimiento». «No lo sabía», dijo Octavia en voz baja, y Sara vio auténtica confusión en sus ojos. «Russell dijo que tenía plena autoridad». «Claro que tengo autoridad», exclamó Russell. «El poder notarial se otorgó con un fin concreto», lo interrumpió Sara. «No era para que organizaras tu vida personal a mi costa». Octavia se soltó del abrazo de Russell y se alejó un paso. «Creo que debería dejaros para que habléis». «No», Sara negó con la cabeza. «Quédate. Ya que ahora Russell y tú sois pareja, deberías saber con quién te estás metiendo». Russell se puso tenso. «Sara, no». «¿Qué? ¿Decir la verdad?» Se volvió hacia Octavia. «¿Sabes lo que me ha dicho hace 5 minutos? Que necesitas estabilidad después de una relación difícil en el pasado. Que valoras esta casa más que yo. Te está usando como excusa, Octavia, para conseguir lo que siempre ha querido, mi casa. Una casa que nunca fue suya». Octavia cambió su mirada de Sara a Russell, claramente tratando de dar sentido a lo que estaba escuchando. «Russell, ¿es verdad?» «No la escuches», intentó coger la mano de Octavia, pero ella se apartó. «Sara solo intenta sembrar la discordia entre nosotros». «Entonces, ¿por qué no me dijo que no tenía derecho a alquilarme una habitación?», preguntó Octavia en voz baja. «Me aseguraste que todo era legal, que tu mujer sabía...». «Porque lo es», exclamó Russell desesperado. «El poder notarial me da derecho a disponer de la casa». «En mi interés», especificó Sara, «no en los tuyos. Nuestros intereses siempre han sido comunes, Sara. Durante 15 años vivimos como una familia. Hasta que decidiste formar una nueva familia», dijo con amargura. Octavia negó con la cabeza. «Necesito tiempo para reflexionar», se dirigió a la puerta. «Estaré arriba». Cuando Octavia se marchó, Russell se volvió hacia Sara con furia en los ojos. «¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué la has puesto en mi contra?» «Solo digo la verdad, Russell. Algo que no te has molestado en hacer en mucho tiempo». Respiró hondo, claramente intentando calmarse. «Mira, entiendo que estés enfadado, pero seamos prácticos. La casa es demasiado grande para ti solo. Te propongo un compromiso. Octavia y yo nos quedamos aquí unos meses hasta que encontremos un lugar adecuado para vivir, y luego solicitaré el divorcio y podremos empezar una nueva vida». «No», dijo Sara con firmeza. «No voy a vivir bajo el mismo techo que tú y tu amante. Y no voy a vender la casa de mi abuela para financiar tu futuro feliz». «Entonces, ¿qué propones?», preguntó Russell desafiante. «Te propongo que recojas tus cosas y te marches. Esta noche. Puedes llevarte todo lo que te hayas comprado, pero ni un solo objeto que pertenezca a la familia Owen saldrá de esta casa». Russell se rió, pero no había alegría en su risa. «¿De verdad crees que es tan fácil? ¿Que simplemente voy a hacer la maleta y marcharme, dejándotelo todo?» «No, no lo creo», replicó Sara con calma. «Creo que lucharás. Utilizarás el contrato de alquiler. Amenazarás con un escándalo, quizá incluso intentes reclamar parte del valor de la casa. Pero sé una cosa, Russell es mi casa, mi legado, y no dejaré que me la arrebates». Se quedaron mirándose, y Sara se dio cuenta de repente de que ya no sentía amor ni añoranza, mirando al hombre con el que había vivido 15 años. Solo cansancio y determinación para proteger lo que era suyo por derecho. «No me voy»,
dijo Russell en voz baja pero con firmeza. Este también es mi hogar, te guste o no. Le he dedicado 15 años de mi vida, y Octavia se quedará conmigo. Entonces nos espera una guerra, replicó Sara con sencillez. Y créeme, Russell, será una guerra que no podrás ganar. Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Sara sola en el salón, donde las fotografías de su boda aún colgaban de las paredes y los recuerdos de sus viajes juntos estaban sobre la repisa de la chimenea, mudos testigos de una felicidad que hacía tiempo que se había vuelto amarga y fea. Sara se acercó a la ventana y miró el viejo arce del patio. Sus hojas ya empezaban a teñirse de rojo, la primera señal de la llegada del otoño. ¿Cuántas veces se había sentado bajo aquel árbol a hablar de sus sueños y planes con la abuela Rosalind? Recuerda, hija, le dijo su abuela, que esta casa no es solo un edificio, es nuestra historia familiar, nuestras raíces. Pase lo que pase, aférrate a ella. Y Sara tenía la intención de cumplir esa promesa, aunque eso significara luchar contra el hombre al que una vez había amado más que a la vida. La vieja escalera que conducía al ático crujió bajo los pies de Sara. Tras el enfrentamiento de la noche anterior con Russell, una tensa calma se había instalado en la casa. Se habían evitado mutuamente. Russell y Octavia ocupaban un dormitorio en el primer piso, y Sara se había instalado en el desván, convirtiéndolo en su cuartel general temporal. Ahora, de madrugada, cuando la casa aún dormía, subía al desván, un lugar que apenas había visitado en los últimos años. Allí, en viejos cofres y cajas, se guardaba la historia de su familia, y Sara sintió instintivamente que allí encontraría la clave para resolver su problema. El desván la recibió con un olor a papel viejo y ligero polvo que bailaba bajo los rayos del sol naciente que entraban por la pequeña ventana redonda. Sara encendió una vieja lámpara que colgaba de una viga del techo y miró a su alrededor. Decenas de cajas de cartón cuidadosamente firmadas por su abuela, varios baúles forrados de tela, pilas de libros y álbumes de recortes. La historia de la familia Owen, cuidadosamente conservada por 4 generaciones de mujeres. Sara se acercó a un viejo cofre marino que siempre le había producido una emoción especial cuando era niña. Quitó la tela y pasó la mano por el cuero crepitante decorado con remaches de cobre. Dentro estaban los documentos familiares más preciados: certificados de nacimiento y matrimonio, fotografías antiguas, cartas y, lo más importante, diarios. Los diarios de la abuela Rosalind ocupaban un lugar especial. 13 volúmenes, uno por cada año transcurrido desde que se convirtió en señora de la casa tras la muerte de su madre, hasta su propio fallecimiento. Sara sacó con cuidado algunos volúmenes relativos al periodo en que su abuela había decidido hacer testamento. Se sentó en un viejo sillón de mimbre y empezó a leer. Su abuela había llevado un diario pedante, en el que no solo describía los acontecimientos de su vida, sino también reflexiones sobre la familia, el hogar y el legado. En entradas fechadas en 2010, 2 años antes de su muerte, Rosalind escribió extensamente sobre sus preocupaciones. Hoy he firmado el testamento en casa de Mortimer, leyó Sara una entrada fechada el 12 de junio. Él cree que soy demasiado generosa, pero yo veo lo que veo. Russell es un chico dulce, pero hay un cálculo en sus ojos. No mira la casa como debería hacerlo un hombre que respeta la historia. Para él, es un bien, un activo. Nuestra casa merece más que eso. Sara está demasiado enamorada para darse cuenta, y no quiero enturbiar su felicidad con mis sospechas. Pero debo proteger el legado Owen. Sara frunció el ceño. Su abuela nunca le había hablado de sus dudas sobre Russell. Al contrario, siempre se había mostrado amable y cariñosa con él. Así que sus preocupaciones eran tan serias que había optado por ocultarlas, pero tomar cartas en el asunto. Al seguir hojeando el diario, Sara encontró una anotación que hizo que su corazón latiera más deprisa. He añadido una cláusula especial al testamento. Mortimer cree que es innecesaria, pero para mí es importante. La casa no debe convertirse en moneda de cambio en las disputas familiares. Pertenece a las mujeres Owen. Es nuestra fuerza y nuestra columna vertebral. Si Sara se mantiene fiel a la tradición, estará protegida. ¿Qué cláusula especial? Sara avanzó frenéticamente unas páginas, pero no encontró más menciones al testamento. En cambio, encontró otra anotación interesante, fechada un mes después de la anterior. Visité el Comité Histórico de la ciudad. He solicitado que la casa se incluya en el registro de edificios históricos del distrito. El proceso llevará tiempo, pero es otra capa de protección. Si sale bien,
Nadie podrá alterar la casa, y mucho menos derribarla. Nuestro patrimonio quedará preservado. Sara se recostó en la silla, reflexionando sobre lo que había leído. Estaba claro que su abuela había tomado medidas para proteger la casa, previendo posibles problemas en el futuro. Pero, ¿qué había sido de su solicitud al comité histórico? ¿Y cuál era la cláusula especial que había incluido en su testamento? Solo una persona podía tener las respuestas: Mortimer Price, el abogado de la familia Owen, que había redactado el testamento de la abuela. Sara miró el reloj, las 8:30 de la mañana. Demasiado pronto para llamar, pero podía escribir un correo electrónico y concertar una cita. Bajó al desván, abrió el portátil y escribió un breve pero insistente correo electrónico a Mortimer, explicándole que había surgido una situación urgente en relación con el testamento de su abuela y que necesitaba asesoramiento lo antes posible. Mientras esperaba una respuesta, se oyeron voces y el tintineo de la vajilla en la cocina. Russell y Octavia estaban desayunando. Sara decidió que era un buen momento para continuar su investigación. Bajó las escaleras en silencio y, tras asegurarse de que la pareja estaba conversando, se deslizó hasta el dormitorio principal. La habitación que antes había compartido con Russell estaba ahora llena de pertenencias de Octavia: ropa en el vestidor, cosméticos en el tocador, libros en la mesilla de noche. Sara empezó a examinarlas metódicamente, con la esperanza de saber más sobre la mujer que intentaba ocupar su lugar. En el tocador había un diario encuadernado en cuero. Sara lo abrió, sintiendo una punzada de conciencia por la invasión de la intimidad ajena, pero rápidamente desechó sus dudas. La situación exigía actuar con decisión. La agenda contenía citas, recordatorios de llamadas y acontecimientos relacionados con la galería de arte donde trabajaba Octavia. Pero lo más interesante era la lista de la última página, titulada Objetivos. Entre los puntos figuraban los siguientes: encontrar una vivienda estable, saldar deudas, conseguir un ascenso en la galería, montar su propio negocio artístico. En el cajón de su mesilla de noche, Sara encontró varios documentos. Una notificación de desahucio de su anterior piso. El motivo era el impago del alquiler durante 3 meses. Varias facturas impagadas y un extracto bancario con un impresionante saldo negativo. Empezaba a hacerse una idea. Octavia no era solo la amante de Russell, era una mujer en apuros económicos desesperados que veía en él, y en la casa de Sara, una tabla de salvación. En ese momento, el teléfono de Sara vibró con un mensaje de Mortimer Price. Querida Sara, me alegra saber de ti, aunque las circunstancias son alarmantes. Puedo verte hoy a las 14. MP. Sara salió rápidamente del dormitorio antes de que Russell u Octavia pudieran descubrirla. De vuelta en el desván, continuó estudiando los diarios de su abuela, buscando cualquier pista que pudiera ayudarla a comprender lo que Rosalind había querido decir con la cláusula especial del testamento. Encontró en los registros una interesante historia de hace 2000 años sobre la lucha de su abuela contra un promotor que planeaba demoler varios edificios históricos de su barrio para construir un centro comercial. Rosalind lideró un movimiento social y consiguió que todo un barrio fuera declarado zona de valor histórico, lo que imposibilitaba el desarrollo comercial. Hoy hemos ganado, escribió. Las casas de Maple Street se han salvado. El estatus histórico es una poderosa herramienta de protección. Es una lección importante para el futuro. Sara se preguntaba. Quizás su abuela había dejado no solo protección legal en forma de testamento, sino otros mecanismos relacionados con el estatus histórico de la casa. Había que averiguar cómo acababa la historia con la solicitud al comité histórico. Mientras se preparaba para reunirse con su abogado a mediodía, Sara se encontró con Octavia en el pasillo. Era la primera vez que estaban a solas desde su regreso. Disculpe, murmuró Octavia haciéndose a un lado. No lo sientas, contestó Sara con frialdad, pero luego, en un impulso repentino, añadió. En realidad, quería hablar contigo. Octavia pareció sorprendida y recelosa. ¿Sobre qué? De la casa, dijo Sara con sencillez. O mejor dicho, sobre lo que significa para ti. Octavia se detuvo un momento buscando las palabras. Es preciosa, dijo al fin. Tanta historia, tanto carácter. Apenas quedan casas como esta. Había una admiración genuina en su voz que Sara no esperaba oír. ¿Y por eso estás cambiando todo lo que puedes aquí? Preguntó sin ocultar su escepticismo. Cortinas nuevas, reorganización de los muebles.
Octavia se sonrojó. Yo no, solo quería hacerlo más, tartamudeó. ¿Tuyo? Preguntó Sara. Acogedor, terminó Octavia en voz baja. Russell dijo que no te importaban los cambios, que querías actualizar el interior. Sara negó con la cabeza. Tengo entendido que Russell dijo muchas cosas. Hubo una pausa incómoda. Mira, dijo finalmente Octavia, entiendo lo que parece. Pero créeme, yo no planeé todo esto. Entre Russell y yo, simplemente sucedió. Como el contrato de alquiler con mi firma falsificada, eso también simplemente ocurrió. Octavia se estremeció. No sabía que no tenía autoridad para firmar. Me aseguró que todo era legal, que tenía poder notarial. ¿Y no se molestó en comprobarlo? Sara enarcó una ceja. Estaba desesperada, admitió Octavia. Me estaban desahuciando. Tenía deudas enormes. Y entonces Russell me ofreció una solución a todos mis problemas. Y debería haber sido más discreta. Había remordimiento en su voz, pero Sara no estaba preparada para la compasión. ¿Sabes qué es lo más irónico?, preguntó. Que los dos no parecéis daros cuenta del verdadero valor de esta casa. Para ti, solo es un bonito edificio en un barrio de lujo, un activo que puedes usar. Pero para mí, Sara hizo una pausa. Para mí, es un depósito de 4 generaciones de historias de mi familia, mis raíces, mi identidad. Octavia bajó los ojos. No lo había pensado así. Obviamente, respondió Sara secamente y se dirigió a la salida. Espero que Russell y tú encontréis una solución a vuestros problemas. Pero no a mi costa. El despacho de Mortimer Price estaba en un viejo edificio del centro de Boston. El abogado de 73 años, que había servido a su abuela Rosalind, saludó a Sara con una cálida sonrisa y un firme apretón de manos. Hacía mucho tiempo que no te veía, cariño, dijo mientras la conducía a un despacho con pesados muebles antiguos. Desde la lectura del testamento, si no me equivoco. ¿Cómo está la casa? ¿Cómo está Russell? Sara prefirió ir directa al grano, contándole la situación. Con cada palabra que decía, el rostro de Mortimer se ensombrecía más y más. Inaceptable, dijo cuando ella hubo terminado. Utilizar un poder de esta manera es como mínimo un abuso de confianza. He estado leyendo los diarios de mi abuela, dijo Sara. Mencionó una cláusula especial en el testamento que supuestamente protegía la casa. ¿De qué estaba hablando? Mortimer asintió y se acercó a la vieja caja fuerte de metal empotrada en la pared detrás del cuadro. Rosalind era una mujer sabia, dijo abriendo la caja. Preveía posibles problemas y tomaba medidas. Sacó una carpeta en la que ponía Owen y la colocó sobre la mesa. Cuando hicimos el testamento, tu abuela insistió en incluir una cláusula especial, explicó Mortimer, hojeando los documentos. Aquí la tienes. Señaló un párrafo marcado con un asterisco. Sara empezó a leer. En caso de que la heredera de la casa, Sarah Elizabeth Owen, intente ejecutar la hipoteca, enajenar parte o la totalidad de la casa, o interferir de cualquier otro modo con su derecho exclusivo de posesión, se aplicará la siguiente condición. La casa y los terrenos pasarán a manos de la Sociedad Histórica de Nueva Inglaterra, sujetos al derecho vitalicio de ocupación y uso de Sarah Elizabeth Owen. La sociedad histórica se compromete a mantener la casa en su estado histórico, sin alteraciones significativas en el interior o el exterior, sin el consentimiento de Sarah Elizabeth Owen. Pero esa cláusula no estaba en la copia del testamento que recibí, dijo Sara sorprendida. Porque es una solicitud confidencial, explicó Mortimer. La guardo yo y solo se activa en determinadas circunstancias. Rosalind pensó que su conocimiento podría provocar las mismas acciones contra las que se suponía que debía proteger. ¿Y esas circunstancias son ahora?, preguntó Sara. Me temo que sí, asintió la abogada. El intento de Russell de utilizar el poder notarial para transferir los derechos sobre parte de la casa a un tercero es exactamente lo que tu abuela preveía. Sara se recostó en su silla, intentando dar sentido a la información. Entregar la casa a la sociedad histórica resolvería su problema con Russell y Octavia, pero significaba que la casa dejaría de ser enteramente suya. Pasaría a formar parte del patrimonio de la comunidad, con ciertas restricciones y obligaciones. Hay algo más, añadió Mortimer, sacando otro documento de la carpeta. La solicitud de Rosalind para inscribir la casa en el registro de edificios históricos fue aprobada poco antes de su muerte. La casa ya tiene el estatus de propiedad de importancia histórica,
aunque el proceso oficial de registro no se ha completado debido a su fallecimiento. Le entregó a Sarah un documento con el sello del Comité Histórico de Boston. Esto significa que cualquier cambio significativo en la estructura o el aspecto de la casa debe ser aprobado por el comité. Nadie puede derribarla ni reconstruirla hasta hacerla irreconocible. Sarah estudió detenidamente el documento y un plan comenzó a formarse en su mente. Mortimer, ¿qué pasa si activo esta cláusula especial del testamento? El proceso durará aproximadamente un mes, respondió el abogado. Requerirá una declaración oficial por tu parte, documentación de las circunstancias y una tasación pericial independiente de la casa. Después se convocará una reunión de la Junta de la Sociedad Histórica, que se hará cargo oficialmente de la casa. Usted seguirá viviendo allí como conservador histórico, con ciertos privilegios y responsabilidades. ¿Y Russell? ¿Qué pasará con sus reclamaciones legales? Carecerán de sentido. Mortimer se permitió una leve sonrisa. La casa dejará de ser una propiedad privada ordinaria, se convertirá en un patrimonio cultural bajo la protección de la ley. Ningún arrendamiento a posteriori será ejecutable. Sarah asintió lentamente, contemplando la situación. ¿Y la otra opción? Si termino el proceso de registro de la casa como propiedad histórica que inició la abuela, eso le daría cierto grado de protección, respondió Mortimer, pero no tan completa como presentarla a la sociedad histórica. Russell aún podría impugnar sus derechos sobre la casa como cónyuge, aunque con menos posibilidades de éxito. Sarah se levantó y se acercó a la ventana para contemplar el paisaje urbano de Boston. Tenía que tomar una decisión que determinaría no solo el destino de la casa, sino también su propio futuro. Quiero tomar el camino menos peligroso, dijo finalmente. Completar el registro de la casa como propiedad histórica, pero sin activar todavía la cláusula especial del testamento. Eso me dará influencia sobre Russell, sin quitarme el control total de la casa. Mortimer asintió. Una decisión sensata. Iniciaré el proceso de inmediato. Cuando Sarah llegó a casa, ya era de noche. En el salón encontró a Octavia arreglando flores frescas en un jarrón. «Bonitas flores», dijo Sarah, decidida a cambiar de táctica. Octavia dio un respingo de sorpresa. «Gracias. Quería animar un poco la habitación». «¿Sabes?», dijo Sarah pensativa. «Es interesante que hayas elegido estas flores. Eran las favoritas de mi abuela Rosalind». «¿Verdad que sí?». Octavia parecía realmente sorprendida. «No lo sabía. Me parecieron apropiadas para esta habitación. Quizás sientas el espíritu de la casa mejor de lo que yo pensaba». Sarah se acercó un poco más, mirando las dalias y los ásteres. «Rosalind decía que una casa elige a quien vive en ella, que tiene voluntad propia. Suena casi místico», sonrió Octavia. «Puede ser», se encogió de hombros Sarah. «Pero de lo que estoy segura es de que esta casa esconde más historias y secretos de lo que parece». Dejando a una desconcertada Octavia en el salón, Sarah subió al desván. En su cabeza empezó a formarse un plan basado no solo en los aspectos legales, sino también en un profundo conocimiento de la historia de la casa y de la psicología de las personas que habían intentado llevársela. Sacó su ordenador portátil y empezó a redactar un documento detallado en el que escribió todo lo que había aprendido sobre la casa de los diarios de su abuela, sobre su significado histórico, sobre la cláusula especial del testamento. Al mismo tiempo, anotaba sus observaciones sobre Octavia, sus problemas económicos, sus ambiciones, su actitud hacia la casa. Una sección separada estaba dedicada a las debilidades de Russell, su envidia del éxito de ella, su deseo de control, su miedo a la exposición pública. A medianoche, el plan estaba listo. Sarah guardó el documento y cerró el portátil, sintiendo una confianza que no había sentido desde su regreso. La abuela Rosalind no solo le había dejado la casa, sino también las herramientas para protegerla, y Sarah pensaba aprovecharlas al máximo. Sarah comenzó la mañana del martes con una visita a la Comisión Histórica de la ciudad. Tras estudiar los diarios de su abuela y consultar con su abogado, decidió ir más allá. «Verá, señora Harris», dijo Sarah, sentada en el despacho de la presidenta de la comisión. «Mi abuela inició el proceso de registrar la casa como monumento histórico, pero a causa de su muerte se ha retrasado». Eleanor Harris, una mujer severa de penetrantes ojos grises, examinaba detenidamente los documentos. «Sí, recuerdo el caso. Rosalind Owen era una mujer muy persistente», dijo levantando la vista. «Parecía ser cosa de familia». Sarah esparció fotos y documentos sobre la mesa, fotografías antiguas de la casa,
imágenes de huéspedes famosos, entre ellos Theodore Roosevelt, dibujos arquitectónicos con características únicas del edificio, la escalera secreta entre la biblioteca y el ático, el revestimiento original de roble hecho a mano. Sara señaló detalles. La casa conservaba casi todos los elementos históricos en perfecto estado. Impresionante, asintió Eleanor. Normalmente vemos edificios que han sufrido numerosas reformas, pero tu casa es una auténtica cápsula del tiempo. Por eso quiero acelerar el proceso de registro. Sara bajó la voz. Me temo que han surgido circunstancias que podrían poner en peligro la seguridad de la casa. ¿Qué tipo de circunstancias? Sara vaciló. Era humillante hablar de la traición de su marido, pero la situación exigía sinceridad. Personal, dijo al fin. Mi marido tiene planes para la casa que no tienen en cuenta su valor histórico, y ha traído a la casa a una mujer que apoya esos planes. Eleanor asintió comprensiva, sin exigir más explicaciones. El estatus de monumento histórico impondría severas restricciones a cualquier cambio. Examinó los documentos. Teniendo en cuenta la solicitud de tu abuela y los nuevos materiales, podemos acelerar el proceso. Convocaré una reunión de la comisión el jueves a las 10 de la mañana. Gracias, le agradeció Sara sinceramente. ¿Qué restricciones conllevará este estatus? Muy importantes, respondió Eleanor. Nada de cambios estructurales sin la aprobación de la comisión. Normas estrictas para las reformas, solo con materiales auténticos. Nada de reurbanizaciones ni restricciones de color en la fachada. ¿Así que será imposible convertir la casa en apartamentos modernos o demolerla? Categóricamente prohibido. Esto conllevaría multas e incluso responsabilidad penal por destrucción del patrimonio cultural. Cuando Sara volvió a casa, encontró a Octavia en la cocina. La amante de su marido estaba preparando la cena, moviéndose con soltura entre la nevera y los fogones. La imagen llenó a Sara de fría furia, pero en lugar de emocionarse, decidió actuar de otro modo. «Huele delicioso», dijo con calma al entrar en la cocina. Octavia se estremeció. «Ia, estaba pensando en hacer risotto. ¿Te importa?» ¿Por qué iba a importarme? Sara se apoyó en la jamba de la puerta. Después de todo, vives aquí. Duermes con mi marido. Usas mis ollas y sartenes. Todo es perfectamente normal. Las mejillas de Octavia se sonrojaron. Bajó los ojos, sin saber qué decir ante tanta franqueza. «¿Sabes, Octavia? Tengo curiosidad por una cosa», continuó Sara. «Cuando llegaste a esta casa, ¿sabías que me pertenecía a mí y no a Russell?» «Russell dijo que era vuestra casa», respondió en voz baja. «Que era de los dos». «¿Cuándo descubriste la verdad?» «No hace mucho», admitió Octavia. «Cuando volviste y me explicaste la situación del alquiler. La verdad es que no sabía que no tenía derecho a firmarlo». Sara escrutó su rostro. Quizá en esta parte Octavia sí había sido engañada, pero eso no cambiaba la naturaleza de lo que había hecho. ¿Cómo crees que debo sentirme cuando vuelvo a casa después de 3 meses de duro trabajo y me encuentro a la amante de mi marido viviendo en mi casa, durmiendo en mi cama? Octavia palideció. Sé que es terrible. Yo en tu lugar lo haría. No, no lo entiendes, la interrumpió Sara. No puedes entenderlo porque no es solo una casa. Es la historia de mi familia. Es lo que mi abuela me transmitió. Y tú y Russell la invadisteis como invasores que os creíais con derecho a llevároslo todo. Hizo una pausa, observando el efecto de sus palabras. Octavia parecía avergonzada. «Mirad, no quiero una guerra», continuó Sara con más suavidad. «Solo quiero que entendáis que esta casa nunca será vuestra. Jamás. Ya le he dicho a Russell que deberíamos mudarnos», admitió Octavia. «Pero él insiste en que tiene derecho a esta casa por vuestro matrimonio». «Interesante», se cruzó de brazos Sara. «¿Y si te dijera que mañana viene la comisión histórica? Que he solicitado que la casa sea declarada monumento histórico, con todas las restricciones que eso conlleva, ni remodelaciones, ni reformas modernas, ni venta». Un destello de duda brilló en los ojos de Octavia. «No puedes hacerlo para fastidiarnos». «¿Por qué no?» Sara se encogió de hombros. «Esta es mi casa y quiero protegerla. Si la única manera es convertirlo en un monumento histórico oficial, estoy dispuesta a hacerlo. Pero eso también te limitaría a ti. No podrás modernizarlo ni venderlo si quieres». «Nunca he pensado venderlo», replicó Sara con firmeza. «Y, a diferencia de ti y de Russell, valoro su autenticidad histórica». Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en el umbral de la puerta.
Por cierto, he encontrado estos billetes en tu mesa. Sara puso unos papeles sobre la mesa. Parece que tienes muchas deudas. Eso explica por qué te aferras a Russell y a esta casa. Octavia echó un vistazo a los billetes y se puso pálida. ¿Has rebuscado entre mis cosas? Las cosas de mi casa, corrigió Sara. ¿Y sabes lo que pienso? Estás utilizando a Russell del mismo modo que él te utiliza a ti. Tú necesitas estabilidad financiera. Él necesita influencia sobre mí. Es una pareja perfecta. Esa tarde Sara se reunió con Mortimer Price en un pequeño café. El abogado trajo una pila de documentos con él. He comprobado la situación con el estado histórico, dijo. La solicitud de tu abuela ha sido aprobada provisionalmente, pero el proceso no ha finalizado. Aún así, es un buen punto de partida. ¿Qué tal una cláusula testamentaria especial? Yo recomendaría intentar primero el camino con la comisión histórica. Así se mantendría la plena propiedad del inmueble, solo que con restricciones de uso. Ceder la casa a la sociedad histórica es un paso más drástico. Al volver a casa aquella noche, Sara encontró a Russell esperándola en el salón. «Tenemos que hablar», le dijo en cuanto entró. «¿Sobre qué?», preguntó Sara con calma, quitándose el abrigo. «Sobre este encargo histórico. Octavia dijo que ibas a convertir la casa en un museo». «No exactamente». Sara se sentó frente a ella. «Solo estoy terminando lo que empezó la abuela. La casa será declarada monumento histórico, con todas las restricciones y protecciones que eso conlleva. Lo haces para fastidiarnos». Russell levantó la voz. «Esto es pura manipulación». «¿Y meter a tu amante en mi casa sin que yo lo sepa no es manipulación?», replicó Sara, manteniendo una calma glacial. «¿Firmar un contrato de alquiler en mi nombre no es manipulación?». Russell se levantó y empezó a pasearse por la habitación. «He propuesto un compromiso. Octavia y yo nos quedamos unos meses y luego vendemos la casa y nos repartimos el dinero. Me parece justo». «¿Justo?». Sara enarcó una ceja. «Me engañaste, metiste a una amante en mi casa heredada y ahora sugieres que venda la casa para financiar tu nueva vida feliz. ¿A eso le llamas justicia? La ley divide la propiedad en un divorcio». «Esta casa no está sujeta a división», dijo Sara. «Nunca fue nuestra propiedad conjunta. Perteneció a mi abuela y me fue legada personalmente. Y haré lo que sea para protegerla de ti y de tu amante». Russell apretó los puños. «No tienes derecho a tomar esas decisiones tú sola. Soy tu marido». «El marido que me traicionó». Sara se puso en pie, mirándolo fijamente a los ojos. «El marido que aprovechó mi ausencia para traer a otra mujer a mi casa. Perdiste tu derecho a voto en el momento en que decidiste que podías disponer de mi herencia». Russell miró a Sara como si la viera por primera vez. «Has cambiado, Sara, más dura, más fría». «No, simplemente he dejado de dejar que me manipules», le sostuvo la mirada. «Y ya no me quedaré de brazos cruzados mientras intentas quitarme lo que es mío por derecho. Si le das a la casa la categoría de monumento histórico, su valor bajará», dijo Russell amenazador. «Nadie comprará una casa con esas restricciones a un precio decente». «Eso es exactamente con lo que cuento», replicó Sara con calma, «porque no voy a venderla, jamás, bajo ninguna presión». Russell se hundió pesadamente en su silla. «¿Qué quieres, Sara? ¿Qué es lo que quieres?» «Quiero que Octavia y tú os mudéis», dijo simplemente. «Quiero que renunciéis a todas las reclamaciones sobre la casa y me dejéis en paz. A cambio, no voy a impugnar el contrato de arrendamiento en los tribunales. ¿Y si me niego? Entonces el jueves la casa será declarada monumento histórico y todos tus planes para ella carecerán de sentido». Sara se dirigió a las escaleras. «Tienes hasta mañana por la noche para tomar una decisión». Al día siguiente, Sara organizó una visita de la Sociedad Histórica para evaluar la casa. Los Robertson, una pareja de ancianos con experiencia en arquitectura histórica, estaban encantados con la conservación del edificio. «Paneles de roble originales, molduras manuales en el techo», admiró George Robertson mientras recorría el salón. «Incluso la chimenea conserva su acabado original. Es un verdadero hallazgo». Octavia salió del dormitorio durante la inspección y se produjo un silencio incómodo. «Disculpe», murmuró, tratando de pasar desapercibida. «No pasa nada», la detuvo Sara. «Permíteme presentarte a Octavia Raines, invitada temporal. George y Martha Robertson, de la Sociedad Histórica». «Señorita Raines, quizá le interese saber que esta casa está a punto de convertirse en monumento histórico oficial», dijo George con entusiasmo. «Eso significa ciertas restricciones para los residentes, pero también privilegios. Imagínese vivir en un auténtico museo de la historia de Estados Unidos».
La cara de Octavia reflejaba un horror mal disimulado. ¿Un museo? ¿Quieres decir que tendrías visitas? Oh, sí, dijo Marta. Visitas regulares para los miembros de la sociedad, a veces para grupos escolares. Previo acuerdo con la propietaria, por supuesto. ¿Y cuántas de estas excursiones habrá? Normalmente una vez al mes, respondió Sara con una sonrisa inocente. Pero en ocasiones especiales podría ser más a menudo. Los Robertson proponen incluir nuestra casa en el programa del mes que viene. ¿Te imaginas? La gente recorrerá todas las habitaciones. ¿Estudiará los muebles históricos? Lo siento, murmuró Octavia y se marchó rápidamente. Al anochecer, el ambiente en la casa se había caldeado. Russell y Octavia se encerraron en el dormitorio, y de allí salieron voces tensas. Sara estaba trabajando en su presentación al comité cuando la puerta se abrió y Russell apareció en el umbral. De acuerdo, dijo bruscamente. Habéis ganado, nos vamos. ¿Cuándo? Octavia ya está recogiendo sus cosas. Estaremos en el hotel el resto de la semana y luego buscaremos un piso. ¿Qué pasa con tu reclamación sobre la casa? Quiero el divorcio, dijo Russell rotundamente. Y un reparto justo de los bienes. Pero la casa. Quiero que te quedes con la casa. Está claro que no tiene sentido luchar por ella. Sara lo observó atentamente. Sus ojos mostraban derrota, pero también alivio. Prepararé los documentos, asintió. Y no impediré un divorcio civilizado. Russell asintió y salió de la habitación. Sara se recostó en su silla, sintiendo una extraña mezcla de triunfo y fatiga. Había defendido su hogar, pero el precio de la victoria había sido alto. 15 años de matrimonio truncados por la traición. En el fondo, sin embargo, sabía que había hecho lo correcto. Como todas las mujeres de la familia Owen antes que ella, había mantenido el legado que le habían confiado sus antepasados. La mañana del jueves era soleada y fresca, el tiempo otoñal perfecto para las empresas importantes. Sara eligió un estricto traje azul oscuro y bajó a prepararse para la reunión de la comisión histórica. La casa parecía inusualmente tranquila después de que Russell y Octavia se hubieran mudado el día anterior. Por primera vez en días, Sara podía moverse libremente por su propia casa. Mortimer Price la recogió a las 9 para ir juntos al ayuntamiento. ¿Nerviosa?, le preguntó por el camino. Un poco, admitió Sara, aunque parece que lo más difícil ya ha pasado. Aún así, te recomiendo que sigas adelante, le aconsejó el abogado. Registrar la casa como monumento histórico zanjará el asunto de una vez por todas. La reunión fue un éxito. Tras una detallada presentación de Sara sobre el valor histórico de la casa, el comité votó casi por unanimidad, 9 votos a favor y una sola abstención. La casa Owen obtuvo oficialmente la categoría de monumento histórico. Eleanor Harris se dirigió a Sara tras la reunión. Excelente presentación, querida. Rosalind estaría orgullosa de ti. ¿Cuándo piensas hacer la primera visita oficial? Sara se lo pensó un momento antes de contestar. Sabe, tengo una idea. ¿Y si organizamos un evento especial? Una gran inauguración de la Casa Owen como monumento histórico. Es una idea excelente, secundó Eleanor. ¿Cuándo piensas hacerlo? El próximo sábado, decidió Sara. Así tendremos 10 días para prepararlo. Los días siguientes se convirtieron en un maratón para Sara. Estuvo muy ocupada organizando el acto, desarrollando el concepto de la exposición del museo y elaborando las listas de invitados. Los Robertson ayudaron con ideas para la exposición. Y Eleanor Harris se encargó de la prensa. El día del evento, Sara llevaba un sencillo vestido negro y el collar de perlas de su abuela Rosalind. Cuando sacó el joyero de la caja fuerte, encontró allí un sobre que decía, para abrir cuando la casa esté en peligro. En la carta, su abuela le recordaba la importancia de la casa para todas las generaciones de mujeres de su familia y expresaba su confianza en que Sara encontraría la fuerza necesaria para proteger su legado. A las 2 de la tarde, la casa estaba transformada. Se instalaron exposiciones en el salón y la biblioteca, un elegante buffet en el comedor y una placa que declaraba la casa monumento histórico en la entrada. Poco a poco se fueron reuniendo unos 50 invitados. Miembros de la comisión histórica, propietarios de casas del distrito histórico, representantes de la administración municipal y periodistas. A las 3, cuando casi todos los invitados ya estaban presentes, Sara vio a Russell y Octavia en la puerta. Parecían inseguros. Era evidente que no esperaban tanta gente. Russell, Octavia, ¡qué sorpresa!, se acercó Sara.
No sabía que ibais a venir. Se nos olvidamos algunas cosas, explicó Russell con torpeza. No sabíamos que teníais una cita. No solo una fiesta, le corrigió Sarah. Es la inauguración oficial de la Casa Owen como monumento histórico. Ya que estás aquí, únete a nosotros. A las 3:15, Eleanor Harris llamó la atención de los invitados y Sarah se dirigió al centro del salón para pronunciar su discurso. Gracias a todos por venir a compartir este día tan especial con nosotros, comenzó. La Casa Owen siempre ha sido algo más que un edificio. Para 4 generaciones de mujeres de mi familia, ha sido una fortaleza, un refugio, un depósito de historias y tradiciones. Habló de la historia de la casa y de las mujeres de la familia Owen, y luego llegó a la parte más importante. Hoy quiero anunciar una decisión que garantizará el futuro de la Casa Owen durante muchos años. En memoria de mi abuela Rosalind y de todas las mujeres de la familia Owen, voy a donar esta casa a la Sociedad Histórica de Nueva Inglaterra. Un susurro de sorpresa recorrió la sala. Sarah vio cómo Russell palidecía al darse cuenta de que todos sus planes se habían venido finalmente abajo. Al mismo tiempo, continuó, conservaré el derecho a vivir aquí de por vida, como guardiana de este tesoro histórico. Una parte de la casa estará abierta para visitas regulares y programas educativos. También albergará un museo dedicado a la historia arquitectónica de nuestro barrio y a la contribución de las mujeres a la configuración del rostro cultural de Boston. George Robertson dio un paso al frente y aceptó solemnemente la donación en nombre de la Sociedad Histórica. Mientras los invitados aplaudían y felicitaban a Sarah, Russell y Octavia se dirigieron a la salida. Pero Sarah logró interceptarlos. ¿Os vais?, preguntó. ¿Os habéis olvidado de algo? ¿De verdad has regalado la casa?, preguntó Russell en voz baja. ¿Todo esto no es solo para el público? Absolutamente real, confirmó Sarah. Los documentos se firmarán esta noche. La casa de los Owen ya no es una propiedad privada que se pueda vender o dividir. Lo has hecho para fastidiarnos, siseó Russell. Me quitaste tu casa para que yo no tuviera nada. Te equivocas, dijo Sarah con calma. No he perdido nada. Seguiré viviendo aquí. Pero ahora la casa está protegida por la ley y el reconocimiento público. No he perdido, Russell. Gané al encontrar la solución más elegante. Octavia, que había estado callada todo este tiempo, dijo de repente, «Tiene razón, Russell. Es una decisión inteligente». Se volvió hacia Sarah. «Quería disculparme. Por todo». «No tienes por qué hacerlo». Sarah se encogió de hombros. «En cierto modo, debería estaros agradecida a las dos. Si no hubiera sido por vuestra traición, quizá nunca habría encontrado fuerzas para hacer lo que he hecho hoy». Russell siguió mirando a Sarah con rabia mal disimulada. «Este no es el final. Sigo teniendo derechos como tu marido, que terminan donde empiezan los derechos de la sociedad histórica», replicó Sarah. «Se acabó, Russell. Has perdido. Asúmelo y sigue adelante. Eso es lo que pienso hacer». Cuando el último de los invitados se hubo marchado, solo quedaban en la casa Sarah, los Robertson y Mortimer Price para firmar los papeles. «¿Seguro que quieres hacerlo?», preguntó Mortimer. «Ceder la casa a la comunidad es un gran paso. No podrás disponer de ella a tu antojo». «Estoy segura», respondió Sarah con firmeza. «La casa estará protegida y yo seguiré siendo su guardiana». Eso es exactamente lo que la abuela Rosalind habría querido. Cuando todos se fueron, Sarah se quedó sola en la silenciosa casa. En la biblioteca se detuvo frente al retrato de la abuela Rosalind y dijo en voz baja, «Lo hice, abuela. La casa está a salvo. Nuestro legado está a salvo». Todo lo que había sucedido en los últimos días la había cambiado. Era más fuerte, más segura de sí misma. Tenía más claro lo que realmente importaba. Ahora que había ganado la batalla por la casa, se abrían ante ella nuevos horizontes. Sarah sonrió ante sus pensamientos. El futuro que una semana atrás había parecido arruinado por la traición, estaba ahora lleno de posibilidades. Y la casa que Russell había intentado arrebatarle ya no era solo un techo, sino una verdadera misión, el trabajo de toda una vida.